that get in there? Spider-Man No Way Home es un esfuerzo de Sony y Disney por utilizar la nostalgia a un nivel nunca antes visto, haciendo que Peter Parker recurra al hechicero supremo Doctor Strange para resolver sus problemas con magia, un movimiento que accidentalmente juntó a todos los villanos favoritos de Spider-Man del pasado y también a tus menos favoritos, los cuales la película claramente reconoce. Where's Connors? He wants to stay in the truck. Okay. Y como ya habrán adivinado, funcionó increíblemente bien. No solo hizo que No Way Home ganara un montón de dinero en taquilla, sino que también estuvo a la altura de las expectativas de los fans, además de satisfacer a casi todo el mundo en un momento en que la gente busca desesperadamente cosas con que descargar su frustración. Pero aunque hay un número de diferentes ángulos positivos para cubrir esta película, siento que esta es la oportunidad perfecta para finalmente satisfacer mi lado de superfan de Bully Maguire y examinar No Way Home en relación con El Hombre Araña 3, ya que comparten mucho en común. Y no me refiero a las cosas superficiales como, oh, tienen los mismos personajes, y oh, la personalidad manipuladora del Duende Verde marca el curso de las cosas, y o que el final tiene una obra de construcción alta. A lo que me refiero es al hecho de que algunos de los mayores problemas centrales que llevaron al fracaso del Hombre Araña 3 también los tiene No Way Home. Tiene un exceso de subtramas y otras cosas que suceden que deberían convertir esta película en un lío sin rumbo. Hey, Parker. Añade un enorme elenco de nuevos personajes, entre comillas, que no tiene tiempo de desarrollar adecuadamente. Y también es la tercera película después de una fantástica predecesora, lo que crea el peligro de que simplemente pierda el impulso. Todas estas cosas fueron una parte importante de la destrucción del Hombre Araña 3, y sin embargo, No Way Home las consiguió hacer funcionar de alguna manera. Mira, obviamente el Hombre Araña 3 podría brillar más en otros aspectos. No digo que no lo haga porque valoro mi vida. Cuenta con algunas actuaciones de método dignas de un Oscar que rara vez tenemos en este género. Explora algunas cuestiones filosóficas realmente profundas sobre la vida y el amor. You say you're a good woman, I'm good man. Y en general no tiene miedo de ir a algunos lugares realmente oscuros a los que ninguna otra película de cómics se atreve a ir, como hacer que el superhéroe se muestre violento con su novia. Pero de todos modos, solo en términos de los escollos centrales que mencioné, he aquí como No Way Home los hace funcionar y tuvo éxito donde El Hombre Araña 3 fracasó, y lo que necesitas aprender de ello. El primer problema clave en El Hombre Araña 3 es el exceso de eventos y subtramas sin rumbo. Al principio estamos viendo un poco la vida mientras todas las tramas comienzan por su cuenta al margen, hasta que la del Duende Verde toma el control durante 2 segundos. Entonces volvemos a vivir la vida haciendo cualquier cosa al azar sin un propósito mayor, hasta que descubrimos que el Hombre de Arena mató al tío Ben, lo cual también acaba inmediatamente. Aclara y repite, aclara y repite, aclara y repite, aclara y repite. No se trata de una historia unida, sino de una colección de instancias individuales inconexas. Y la forma en que No Way Home hace que ese exceso funcione es combinando todo ello bajo el techo que engloba los principales problemas. Cuando la película comienza, inmediatamente se crea el problema de un Misterio de la película anterior dejó un último regalito al doxear la identidad del Spider-Man. Spider-Man's name is Peter Parker. Y en torno a eso giran todas las escenas del primer acto, independientemente de lo que suceda realmente en ellas. Al principio tenemos que lidiar con los cargos criminales que las acciones de Misterio crearon y evitar la cárcel. Luego tenemos que lidiar con el hecho de ser cancelado por la mitad de la población y las consecuencias personales que esto tiene sobre Peter y sus relaciones, como cuando él y sus amigos son excluidos de la universidad solo por sus conocidos vínculos con Spider-Man. In light of recent controversy, we are unable to Y luego acudimos a Doctor Strange para que intente arreglar las cosas utilizando la magia para hacer que el mundo olvide la identidad de Spider-Man. Y cuando eso falla, intentamos arreglar las cosas convenciendo a la trabajadora de la universidad para que reconsidere las solicitudes y de repente enfrentamos a Doctor Octopus. Y en este punto deberíamos sentirnos tan desorientados como en El Hombre Araña 3, porque pasamos de los cargos criminales federales a los problemas académicos, a la magia y al Doctor Octopus. Pero la razón por la que nos sentimos sin dirección es porque, de hecho, sí tenemos una dirección.
ese mismo problema principal. No estamos luchando contra el Dr. Octopus como el algo separado, estamos luchando contra él específicamente en el contexto de salvar a la señora de la universidad para que nos ayude a arreglar lo que estaba mal. No importa si las escenas en sí son sobre cosas internas o externas o lo que sea. Todos siguen unidos por este problema mayor hasta que el problema, al menos por el momento, se solucione. I am going to talk to them about your friends and you. And if you keep your noses clean, maybe you'll have a fair shot. Y entonces la película establece inmediatamente el siguiente problema de unión, que es el hecho de que el hechizo fallido atrajo a múltiples supervillanos de otras dimensiones de la franquicia. Cuando exploramos las relaciones de los personajes, la película gira en torno a eso. So sorry for dragging you into this. Listen, you just gotta help me find these guys. You don't have to apologize, okay? You got us a second shot at MIT. Cuando nos ponemos a hablar de magia y utilizamos la nostalgia, gira en torno a eso. It can't be him, because Norman Osborn died years ago. Ya sabes, cuando salimos a buscar al duende y de repente acabamos luchando contra Electro junto con el hombre arena. No importa, porque sigue girando en torno a ese mismo problema mayor de que hay múltiples supervillanos que tenemos que encontrar. Sigue siendo parte del mismo propósito esencial. Oh, great, you caught another. Mientras que el siguiente gran problema es el hecho de que si simplemente enviamos a los villanos de vuelta, ellos morirán. Por eso estamos luchando de repente contra el Doctor Strange en un extraño mundo mágico para no dejar que envíe a los villanos a sus muertes. Por eso estamos trayendo a los villanos a casa, donde pasamos un rato nostálgico con ellos para luego arreglar sus problemas mortales antes de ser enviados de vuelta. Y lo mismo pasa con el siguiente problema de que los villanos se vuelvan contra nosotros. Cuando de repente solo estamos haciendo bromas con Toby y Andrew en la cocina de la abuela, no pasa nada, porque sabemos que su presencia es crucial para ayudar a Peter a resolver este nuevo problema, a pesar de todas las cosas locas y diferentes que suceden allí. You can't do that, huh? No? Todas ellas existen para servir a la misma cosa mayor que los conecta. Gotta cure all of them. Y la razón por la que esto es importante es porque el Hombre Araña 3, por ejemplo, brilla más en esas secciones combinadas, como cuando hace que la línea argumental de Venom sea parte del problema mayor que el asesino del tío Ben siga suelto. Ahora Venom alimenta la rabia de Toby hacia el Hombre de Arena. Ahora dos cosas se unen para convertirse en una y eso realmente... Bueno. Remember Ben Parker, the old man you shot down in cold blood? What does it matter to you anyway? Everything! Pero entonces el problema del Hombre de Arena es inmediatamente desechado y eso es todo. No hay nada más que ocupe su lugar, lo que significa que todo vuelve a quedar a la deriva. La cuestión es pensar que tu película como una serie interminable de grandes problemas que unen todo lo que está por debajo de ellos. Así es como puedes combinar múltiples cosas más pequeñas para que sirvan al mismo propósito mayor. Así es como puedes combinar múltiples películas en una sola. El segundo problema clave de Spider-Man 3 es la adición excesiva de nuevos personajes hasta el punto de que no hay tiempo para construirlos adecuadamente. El Hombre de Arena es presentado como un padre cariñoso que quiere salvar a su hija, pero luego hay una sola escena con la hija en la que todo eso se dice simplemente en voz alta. No hay mucha profundidad aquí. ¿No podrías al menos mostrar los efectos negativos que conlleva la enfermedad de la hija? Eddie Brock quiere a Toby muerto solo porque muestra que su foto claramente falsa es claramente falsa. Photographic department confirms it. ¿No podrían al menos establecer una relación real entre Eddie y Gwen y mostrar cómo Toby la destruye? Porque con lo que hay no tengo suficiente para preocuparme. Do you remember what you did to me? You made me lose my girl. We had coffee, Eddie. Y la forma en que No Way Home hace que funcione la misma adición excesiva de personajes nuevos, entre comillas, es situándolos muy específicamente en torno a componentes emocionales que ya existen. Por ejemplo, todo eso de que Peter salve a los villanos de morir no debería importarnos porque no se establecen las implicaciones de que los villanos mueran, más bien lo dicen. Pero la razón por la que podemos preocuparnos es porque esas implicaciones específicas ya han sido establecidas. Es decir, estas personas de hecho mueren en esas películas anteriores. Hemos visto qué sucede. Si Peter no encuentra una forma de ayudarlos, efectivamente los está mandando a morir al 100%. Es una especie de gran cosa. Mientras que si la película inventara algo totalmente nuevo como, el viaje dimensional hará que los villanos exploten o lo que sea, eso tendría que estar bien establecido para que a alguien le importe.
Como ejemplo de esto, mira a Andrew y a MJ aquí. No hay ninguna relación construida entre ellos, no hay nada que los haga preocuparnos por su conexión. Así que cuando Andrew la salva de la caída al final no debería importarnos, ¿verdad? Bueno, de nuevo la razón por la que nos puede importar es porque este momento está construido muy específicamente sobre el momento de la otra película en la que Andrew no pudo salvar a Gwen. Gwen! No se trata de que Andrew salve a MJ, sino de que Andrew salve a MJ como representante de Gwen. Hay un componente emocional preexistente debajo de este momento que lo infunde con significado en ambos lados de la pantalla. O como ejemplo de Toby, mira cómo Peter se consume de rabia al final después de lo que el duende le quitó, y entonces es Toby el que le ayuda a no ceder a esta rabia. La película no ha hecho nada para poner a Toby como voz de la razón, pero de nuevo no tiene que hacerlo, porque es algo que ya le hemos visto ganarse. Hemos visto a Toby pasar por el doloroso viaje de la ira, ya somos conscientes de la emoción subyacente que hace que este tema sea significativo para él y por extensión, para nosotros. Know what it feels like? Power, everything, but you'll lose yourself. Lo que quiero decir es que para que el público invierta en los personajes añadidos tiene que haber algo por debajo de lo que hacen y de lo que se les hace. Y la única razón por la que No Way Home no tiene que dedicar tiempo a construir eso es porque opera a sabiendas en áreas donde ya existe. En lugar de dar a Dr. Octopus una nueva motivación, simplemente restablece la que ya conocemos. Power of the sun in the palm of my hand. It's gone. En lugar de inventar una nueva maldición para ayudar a los villanos, se limitan a reutilizar las que ya conocemos. Norman's on sabbatical. No significa que la película no pudiera haber hecho algo nuevo. Habría sido aplaudible si hubiera tomado un villano más débil como Electro o Lagarto y lo hubiera desarrollado en algo mejor. Pero el punto es que no tuvo que hacerlo. Fue capaz de traer a todos estos villanos de una manera que funcionó. Solo tuvo que gastar un poco de tiempo para hacer algo más con el que ya era el mejor de ellos. I'm gonna fix you. Y luego simplemente dejó que la nostalgia hiciera el resto. I fell into a vat of electric eels. I fell into a super collider. Espera un minuto. Nunca me gustaron esas cosas. ¿Estoy cegado por la nostalgia? No, me gusta lo que estoy viendo. I have a daughter, and I want to see her. Y la lección que quieres tomar es que si estás haciendo una secuela, puedes añadir personajes con tiempo limitado posicionándoles como extensiones y representaciones de lo que la audiencia ya conoce. Como son los errores o viajes del pasado del héroe, Spider-Man 3 ya tiene a cubierto al Hombre de Arena por parte de Toby al tenerlo como asesino del tío Ben. Había un poco de conveniencia en la historia, sí, pero el punto es que ya había suficiente allí para inmediatamente participarnos en la misión de venganza de Toby. Remember Ben Parker? I'm gonna put some dirt in your eye. Así que la película solo se hubiera deshecho de Eddie Brock, por ejemplo, y en su lugar hubiera dedicado ese tiempo al Hombre de Arena y a su hija, la película pudo haberse convertido en algo grande. Como última gran metáfora de lo que estoy tratando de decir, hay una línea en No Way Home que es entretenida no por nada que la película en sí haga en ella, sino simplemente porque el público tiene una razón preexistente para entretenerse con ella. You know, I'm something of a scientist myself. You know, I'm something of a scientist myself. You know, I'm something of a scientist myself. You know, I'm something. Y esa es esencialmente la forma de pensar que debemos tener cuando se añaden muchos personajes y relaciones nuevas con un tiempo limitado. El tercer problema clave en El Hombre Araña 3 es la falta de escalamiento, que hace que se sienta más como Spider-Man 1.5. Si miras el viaje de Toby en ella, no es realmente un paso más allá de la última vez, sino más bien un paso por debajo. Esta vez, muchos de sus problemas son tan fáciles que se resuelven durante los siguientes 50 minutos al primer intento. Right now, he can't remember the accident or anything that happened to him recently. Esta vez se enfrenta a muchos de los mismos retos, como volver a tener problemas con MJ y volver a buscar al asesino de su tío. Esta vez gana habilidades increíbles, sin tener que pagar por ellas. Por ejemplo, golpea a su novia y la recupera media hora después. Pierde a su mejor amigo al que ya había perdido. Y sí, al menos consigue compartir una bonita despedida. En general, la vida de Toby es en su mayoría tan divertida y genial que todo parece más bien un spin-off del prólogo. They love me. Y aunque No Way Home retoma cosas de antes, como hemos comentado, sigue siendo claramente un paso importante para Peter en comparación con sus películas anteriores. Sus problemas, por ejemplo, son mucho más grandes y profundos que antes. Inmediatamente tiene que lidiar con las consecuencias dejadas por Misterio, con medio mundo rehuyendo no solo de él, sino también de sus amigos, hasta el punto de que sus vidas están sufriendo por sus errores. Que no desaparecen en una sola escena.
Recurren a la magia para arreglarlos. Tienen que luchar contra un villano principal de toda película para siquiera ganarse una oportunidad de arreglarlo. Y luego del hechizo mágico que estropeó trajo a todos esos villanos que ahora sienten la responsabilidad de salvar, lo que lo obliga a pelear con el Doctor Strange. Así como rodearse de villanos mortales que luego lo apuñalarán por la espalda. Y luego tiene que evitar asesinar al tipo que le quitó lo que más significaba para él. Un tipo que no es de arena y que realmente morirá cuando lo maten. Está claro que los problemas de Peter han subido de nivel y han madurado con él. Mientras que muchos de los problemas y desafíos en sí mismos también son diferentes a los del pasado. El multiverso, por ejemplo, abre todo un nuevo abanico de posibilidades. Combinar a Peter con elementos mágicos reales, obligarle a luchar contra antagonistas de interacciones anteriores, hacer que aprenda a trabajar en equipo con otros Hombre Araña del pasado. Nunca antes habíamos visto esas cosas en ninguna película de Spider-Man o incluso de cómics. Así que está claro que esta película está haciendo algo nuevo para ganarse su existencia a los ojos del público. Y quizá lo más importante, los precios que Peter tiene que pagar son mucho más altos que los de antes. Por ejemplo, cuando ha reunido a todos los villanos para enviarlos de vuelta, la tía May le convence para que les ayude en su lugar. This is what we do. We help people. Y así lo hace. Se esfuerza al máximo por hacer lo correcto. ¿Y qué obtiene a cambio? Bueno, pierde lo que ningún Peter Parker de las películas ha perdido jamás. Godspeed, Spider-Man. La pérdida de la tía May por sí sola ya duele una tonelada porque viene tan injustamente de tan buenas intenciones que siempre duele más que las pérdidas que se ganan. Pero también está el hecho de que se supone que la tía May no debe morir. Es decir, ella ha estado en todas las películas y nunca ha sucedido. Así que claramente hemos entrado en un territorio emocional desconocido. May. What are you doing? May, please, will you just wake up and talk to me, please? O el final en el que Peter está dispuesto a arreglar las cosas haciendo que Strange lance un hechizo que deshaga lo que ha estropeado, lo que tiene el coste de que ya nadie se acuerde de él, o lo que es lo mismo, que no tenga a nadie. My name is Peter Parker. Tanto si tienes problemas con la lógica de todo esto como si no. Lo principal es que nunca antes habíamos tenido que pagar semejante precio en una película de Spider-Man. Nunca habíamos sentido una pérdida y una soledad de ese tamaño con Peter Parker. Estamos en un nuevo nivel en cuanto a eso. Y supongo que el punto al que quiero llegar con todo esto es que No Way Home se siente más grande que al menos las dos películas anteriores. Y la palabra clave es sensación. Las secuelas no tienen que ser necesariamente más grandes, pero tienen que parecerlo. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si una secuela se siente menos que su predecesora, entonces no es realmente un paso adelante, sino más bien un retroceso en diagonal. No es tanto una secuela, sino un spin-off menos valioso. Y tanto si te gusta El Hombre Araña 3 como si no, el hecho es que No Way Home escala mucho más las cosas para ganarse realmente su lugar como la tercera película de la trilogía. Norman was right. He got it from you. That pathetic sickness. Now, I'm gonna fix you. Así que dicho todo esto y lo anterior, creo que la lección filosófica profunda clave de que No Way Home tuvo éxito donde El Hombre Araña 3 fracasó es esta. El Hombre Araña 3 hace algunas cosas bien. No Way Home hace otras cosas más significativas mucho mejor. Eso es todo. Hasta luego, chico.